Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí y vamos a estar meditando un poquito en la palabra del Señor esta mañana. Damos gracias a Dios porque estamos aquí los que ya llegamos y esperemos que lleguen más durante el transcurso. Miguel, destápese la cara por favor y siéntese bien, por favor. Ya no te acomodas. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Me indican cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Fíjense cómo termina este pasaje. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. No dice un cuerpo, sino dice el cuerpo, ¿sí? Y luego dice, y miembros cada uno en particular. O sea, es una separación entre un cuerpo y los miembros del cuerpo, cada uno en lo particular, cada uno de acuerdo a lo que Dios ha establecido para cada parte del cuerpo. Como leíamos, el ojo se encarga de ver, el olfato de oler, los pies de caminar, las manos de tomar, la boca de comer, etcétera, etcétera. Cada parte tiene su función. ¿Está bien? Vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, me presento delante de ti y presento también a tu iglesia, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestra mente y lo más escondido que hay en nosotros, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que limpies este lugar, Señor. Que eches fuera toda distracción, que eches fuera todo espíritu contrario, que eches fuera todo aquello que estorba, Señor, para que tu palabra sea predicada con autoridad, con denuedo, con sabiduría, con inteligencia espiritual, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Padre Celestial, que tu espíritu inmundo sea echado fuera, que limpies los aires, Señor, y que nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, esté dispuesto para recibir tu palabra en esta mañana y en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Gloria a Dios. Voy ¿pueden sentarse, hermanos? Ok, la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca del propósito o la principal razón de ser de las asambleas de Dios como iglesia.
Ya estuvimos hablando, hermanos, acerca de lo que es la segunda muerte y quiénes van a participar en ella, quiénes van a tener su lugar en el lago que arde con fuego y azufre. Recordarán que hablamos de los hechiceros, de los fornicarios, de los mentirosos, de los ladrones, en fin, todo aquel que comete pecado y no se arrepiente de él. Ahora, pregunto, ¿cuál es la causa? ¿Cuál será la causa por la que una persona vaya al infierno? ¿Será su pecado? ¿El pecado cometido? ¿Esa será la causa, será la razón por la que una persona vaya al infierno? Es por no recibir a Jesús como Señor y Salvador personal, porque pecadores todos somos, todos hemos pecado, y así lo dice la Escritura. Y si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, entonces pues estamos pecando de mentirosos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores a los ojos de Dios. Por eso Jesús vino a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? La semana pasada hablamos de que una de las razones de ser de las asambleas de Dios es ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo. Es decir, Dios nos ha llamado a evangelizar, ¿sí? Dios no nos llamó, escuche, Dios no nos llamó a conquistar naciones, ¿sí? Por ahí dicen, vamos a conquistar a México para Cristo, vamos a conquistar las naciones para Cristo, conquistando las naciones, han hecho campañas así, ¿no? Conquistando la ciudad. Dios no nos llamó a conquistar, Dios nos llamó a evangelizar, a predicar el evangelio. ¿De qué manera? De la manera que la gente pueda entender su necesidad de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Y lo vemos en por lo menos tres formas. Lo vimos la semana pasada. Hechos 1:8, ¿qué dice? Hechos 1:8. Está después del 7 y antes del 9. ¿Qué dice? Ok, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, ¿para qué es el poder que recibimos cuando llegue el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Qué dice ahí? ¿Me seréis qué? Testigos. Entonces, el poder que recibimos de parte de Dios cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas es para ser testigos de Él. No, el poder que Dios nos da, hermanos, no es para andar presumiendo aquí, presumiendo allá, para decirle a la gente, ya tengo el poder para bendecirlo o para maldecirlo. Tengo el poder para darle mi unción. Tengo el poder para levantarlo como ministro, como apóstol, como profeta, como pastor. El poder que Dios nos da es para evangelizar, para ser testigos de Él, ¿sí? Para ser testigos de Él. Entonces podemos evangelizar dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿sí? Esa es la manera de evangelizar, hermanos, dando testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de la persona cuando la persona entrega su vida a Él. Número 2. Predicando el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo, ¿qué es? 16. Marcos 16, 15 al 16. ¿Qué dice? Marcos 16, 15 al 16.
Sí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más? Ok, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Preguntábamos la semana pasada, una persona que no es bautizada, pero es creyente, o sea, se convierte, vamos a decir, no sé, X persona, se convierte, pero no se bautiza, se muere. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ha creído. Ahora, fíjense bien, dijimos la semana pasada, para una persona, por ejemplo, el que murió al lado de Jesús, ese hombre creyó y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo a Jesús, pues es que ya no te bautizaste, ya no alcanzaste a bautizarte, pues ya. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás. Entonces, ese hombre alcanzó a ser salvo, no se alcanzó a bautizar, pero fue salvo. ¿Sí? Ahora, cuando una persona se bautiza y pasan los años, es cristiano, y pasan los años y no se bautiza, ahí hay algo que hay que corregir. ¿Sí? ¿Es salvo o no es salvo? Es salvo. ¿Por qué? Porque aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Pero hay algo que está mal, hay algo que hay que corregir doctrinalmente, tal vez. Y hay otros que se sienten comprometidos. Ahora, ahí hay que ver el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque si la persona no quiere comprometerse con Dios y por eso no se bautiza, entonces hay algo ahí que es muy serio y que hay que corregirlo, ya sea doctrinalmente o espiritualmente. ¿Por qué no quiere bautizarse? ¿Cuál es? Sí. Me iba a fallar. Ajá. Yo le comentaba a una hermana el domingo pasado, es que ese miedo todo el mundo lo tenemos y todo el mundo lo debemos de tener. Sí, y todos debemos de tener ese temor a fallar. O sea, eso es algo que no debe de quitárselo nunca, el temor a fallar. ¿Me explico? Pero eso no puede ser un obstáculo, un impedimento para obedecer al bautismo, ¿cómo se llama? Al paso de obediencia que es el bautismo. Es un paso de fe, es un paso de obediencia que tenemos que dar, tengamos o no tengamos temores. Si cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sí. El asunto aquí es este: ¿por qué razón no se bautiza? O sea, si hay una situación ahí de que no quiero compromisos, ahí hay algo que, miren, esto es doctrinal, hermanos. Esto es algo doctrinal, ¿sí? Si yo no quiero compromisos, hay que enseñarle a la persona que el compromiso lo adquiere no cuando se bautiza, sino cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí me explico? O sea, yo me convierto ahorita, soy salvo, gloria a Dios, aleluya. Pero no me quiero bautizar porque no quiero compromisos con Dios o con la iglesia. A ver, vengan, miren, su compromiso con Dios y con la iglesia no empieza cuando usted se bautiza. Su compromiso comienza cuando usted dice, sí, Señor, acepto que tú eres mi Salvador. Ahí empieza el compromiso. Sí, ahí empieza el compromiso. El compromiso no empieza cuando me bautizo. El temor a fallarle a Dios no debe ser cuando me bautizo, debe ser desde que me convierto, desde que soy cristiano, desde que reconozco que Jesús es mi Señor. A partir de ahí, no a partir de que me bautizo, porque pueden pasar años hasta que venga un bautismo. ¿Me explico? Y todo ese tiempo
pero no hubo temor de fallarle a Dios. Ajá. Ajá. Entonces ahí hay algo que no checa, hay algo que está ahí, hay algo como que no embona. Esto es doctrinal más que nada, ¿sí? Hay que enseñarle a la persona para que la persona pueda entrar en el engaño, ¿sí? Pero cuando no hay doctrina, cuando no hay esa enseñanza, pues la persona va a estar que no embona, que no engrana. Ajá. Entonces, volviendo al punto del compromiso, el compromiso no empieza cuando me bautizo, el compromiso empieza cuando yo digo, acepto que Jesús es mi Señor y Salvador. ¿Sí? Así es. Entonces, es cuestión doctrinal, más que nada es enseñanza, enseñarle a la persona, ¿sí me entiendes? Pero su salvación depende de su aceptación del señorío de Cristo y obediencia a Él. Obediencia a Él. ¿Sí? Ahora, ¿quiere decir que ya no voy a pecar, que ya no voy a fallar jamás de los jamases desde que acepté a Jesús? Ojalá, pero la verdad es que somos carne y somos fácilmente engañables. Entonces tenemos que tener nuestros ojos siempre cuidando el camino, siempre cuidando cómo andamos. Mirad puesto diligencia, dice Efesios 5, como andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, tenemos que tener siempre el cuidado de cómo conducimos nuestra vida espiritual. ¿Me explico? Ok, ¿qué más? Predicando el evangelio a toda criatura. Y 3, discipulando. Aquí entra la doctrina. ¿Sí? Vamos a suponer, el hermano Daniel es recién convertido, o sea que se acaba de convertir ayer. Es un ejemplo. Suponiendo que se acaba de convertir ayer, ¿qué necesita? Necesita la palabra, necesita alimentar su fe. Decíamos la semana pasada, ¿qué pasa con un bebé recién nacido al que no se le da de comer? Nada más se muere. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con un recién convertido al que no se le disipula, al que no se le enseña? El problema del recién convertido al que no se le enseña es que va a seguir viviendo en pecado creyendo que es algo. ¿Sí? Por eso el proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. No, yo ya acepté a Jesús. Cada domingo lo acepto en la hostia, dicen algunos. Todos los domingos yo lo acepto en la hostia. Una vez le dije a uno, oye, si sabes lo que dice la Biblia de todo lo que entra por la boca, que termine la letrina. ¿Tú crees, digo, que a Jesús le va a gustar que todos los domingos lo avientes a la letrina? ¿Qué falta ahí? Doctrina, hermanos. Si la persona dice que es creyente, hay que enseñarle la palabra. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Por ahí una persona me dijo, antes yo creía que era cristiana, ahora sé que soy cristiana. ¿Por qué? Porque hay doctrina, hay enseñanza, está alimentando su fe con la palabra. Y ese conocimiento la va a afirmar en el Evangelio. Por eso el Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces van a ser testigos, van a testificar. ¿Sí? Luego, además del testimonio, hay que predicarle a la gente, hay que hablarle a la gente, decirle lo que Dios puede hacer en sus vidas. Hablarles del sacrificio de Cristo, hablarles de la sangre de Cristo, hablarles del poder salvífico del sacrificio de Cristo, del poder perdonador de pecados que Jesús tiene. ¿Sí? Que en su nombre todos nuestros pecados son perdonados por su sacrificio. Y luego hay que enseñarles
a vivir el cristianismo. Hay que discipularlos. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, 19 al 20? 28. Sí. Mateo 28. 19 al 20. Fíjense en el orden que lleva. Por tanto, ir y qué. Fíjense, ir y hacer discípulos. Número 1, enséñales. Número 2, bautizándolos del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense cómo está la cosa. Hermana Gloria, por ejemplo, pues lo voy a dar de cochinita. ¿Sí? Por ejemplo. Hermana Gloria, se acaba de convertir. ¿Sí? Ok, fíjense. Ir y hacer discípulos. Número 1, tengo que enseñarle. Número 2, bautizándole. Tengo que bautizarla. Y número 3, tengo que seguirle enseñando. ¿Sí dice eso ahí o no? ¿Cómo lo dice? Primero, ir y discipular, enseña. O sea, ya le evangelicé, ya le di testimonio, ya le prediqué según Marcos, ¿sí? Ahora vamos a Mateo, tengo que enseñarle. Y después de enseñarle, bautizarla. Y después de bautizarla, seguirle enseñando. Que guarde todas las cosas. ¿Cuál todas las cosas? Pues todas las cosas. ¿Sí? Sí, o sea, vamos, vuelvo al ejemplo del bebé. ¿Qué pasa con un bebé recién nacido al que no se le da alimento? Ok, y a una persona de 40, 50 años que no se alimenta. Sí, cambia, ya no es papilla, pero hay que seguirle dando, ¿sí? Hay que seguirle alimentando. Ajá. Sí. Ya cambia el platillo, ¿no? Ya no se va a llenar el bebé de 20 años, ya no se va a llenar con la papilla, ya necesita frijolitos, ya necesita sus tortillitas de harina, su rebanadita de queso en los frijolitos. Ya necesita un platillo más fuerte, quiero decir, ¿verdad? O sea, ya no va a ser verde, ya hay que ir de perder los burritos de la esquina. O sea, cambia el alimento, pero sigue necesitando alimento. ¿Explico? Ahora, aunque el alimento cambie o la forma de preparar el alimento, porque el alimento es el mismo, lo mismo es una sopa de verduras de Gerber para el bebé que un caldo de res con verduras. O sea, igual lleva verduras. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Pero miren, precisamente en el sermón de hoy vamos a meditar un poquito en algo que comentábamos mi esposa y yo esta mañana. Tanto Pedro como Pablo, los dos dicen, en cada quien en sus propias palabras, pero los dos hablan de predicar lo mismo, de decir lo mismo. Predicábamos creo que el miércoles acerca de Pedro, que Pedro les dice a los que leen su carta, les dice, yo ya estoy para abandonar el cuerpo, pero tengo que decirles lo mismo, aunque ya lo sepan, y aunque estén confirmados en eso, tienen que recordar esas palabras cuando yo ya no esté. Palabras más, palabras menos. Fue lo que Pedro escribió en Primera de Pedro capítulo 1, si mal no me acuerdo. Entonces, es importante que entendamos, hermanos,
aunque el mensaje se predique de forma diferente, siempre tiene que ser el mismo mensaje. Sí, ¿no? Y aparte, pues bueno, lo mismo, o sea, el huevo te lo puedes comer en torta, cocido, tibio, con frijoles, con jamón, con tocino, con salchicha, con tortilla, bueno. ¿Cómo? Cada mes los pastores tenemos una junta donde se nos predica la palabra. Los que han estado en la junta aquí, que tuvimos aquí junta, ¿de acuerdo? ¿De qué se habló? ¿Qué hizo el hermano Lalo aquí en el púlpito? Nos predicó la palabra. Porque también nosotros necesitamos oír palabra de Dios. En todas las juntas de cada mes a las que el pastor va, es más, ya estoy yendo a 2 juntas, la de Semesh y la de asambleas. Y en las 2 juntas vamos a que se nos predique la palabra de Dios. Es el plato principal de cada junta. Sí, se ven negocios, que sí cómo va a estar la campaña, que sí cómo va a estar el concierto, que sí cómo va a estar el evento de niños, que esto, que lo otro, que vaya a acá. Todo eso se ve. Pero lo primero es que se nos predica la palabra de Dios. O yo mismo me ha tocado por lo menos una vez predicar en una reunión de pastores, predicarles a los pastores. No es sencillo. Déjenme decir que no es fácil. Porque no es lo mismo predicarle a la iglesia que tiene cierto conocimiento de la palabra, que predicarle a ciertos pastores que ya son doctores en teología, que ya son licenciados en no sé qué, que ya son... Ya vamos a ver como que más así. Sí, yo la vez que prediqué, me tocó predicar aquí en Jeruel, y me dice un pastor al final del culto, me acercó un pastor y me dice, oiga, hijo, se pasó todo el mes orando y ayudando, me dice. ¿Por qué? Le digo, no, es que estuvo el sermón. Bueno, gracias a Dios es el que habla. Pero, y toda la gloria para él. Pero sí hay cierto nervio, ¿verdad? Aún predicándole a la iglesia hay cierto nerviosismo. Porque a veces hay cristianos que saben, o que creen que saben, y también se complica, pero es importante pues, depender del Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, entendemos, hermanos, la parte de ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo. Dios nos llamó a evangelizar, a traer otros a los pies de Cristo, a llamar a las almas al arrepentimiento. Se conviertan, no dejen de convertirse. Nuestro trabajo es predicarles la palabra. Y que Dios, hermanos, que Dios despierte en Peniel un espíritu de evangelización. Que Dios nos mueva a evangelizar. Que Dios ponga en nosotros pasión por las almas, compasión por ellos. Sabemos a dónde van. Entonces traigámoslos antes de que lleguen. Antes de que no haya más esperanza para ellos. Entendemos entonces la salvación y el bautismo, la relación que hay es obediencia. Y es necesario que haya un discipulado, una enseñanza para que la persona pueda bautizarse. De hecho, antes de bautizar a una persona le damos un estudio. No sé, hermano Daniel, ya le tocó, que le dimos el estudio antes de bautizarlo. Hace que 2 años ya, o 3, no me acuerdo. Tres años ya. Entonces se le dio un estudio, ¿sí? No lo bautizamos nada más porque sí. O sea, hay que discipularlo y luego hay que seguirlo discipulando, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra razón de ser tienen las asambleas de Dios? Ser un cuerpo, que nos leímos ahorita, en el que el hombre pueda adorar a Dios, ser un cuerpo corporativo. ¿Qué es un cuerpo corporativo? Es un cuerpo formado por diferentes personas.
de diferentes estratos, con diferente educación, con diferente formación, con diferentes profesiones, quizá con diferentes oficios, pero todos somos parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo, y todos nos reunimos con el mismo propósito, que es adorar a Dios. Sí, venimos y somos edificados a través de la palabra, crecemos, somos discipulados, pero todo eso va con un solo fin: que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad delante del Señor. En la Biblia, el cuerpo de Cristo es una metáfora que representa a la iglesia y se refiere a todos los creyentes unidos a Cristo. Si por ejemplo, aquí llega un hermano, una persona de fe apostólica, ¿sería mi hermano o no sería mi hermano? Si va a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Si aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, por supuesto que desde luego que sí. Pero es mi hermano en Cristo, porque la iglesia es un cuerpo corporativo. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito para ser parte de la familia de Dios? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si entra por aquí por esa puerta una persona de fe católica, apostólica y romana, ¿es mi hermano o no? ¿Por qué no? Fíjense bien, usé una palabra tanto en uno como en el otro, una palabra que se repite. ¿Cuál fue? ¿Eh? No, otra. Repito, una persona va a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, el otro va a la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Cuál es la palabra que usé? Que se repite. Apostólica. ¿Sí? Ok. ¿Por qué el que va a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús sí es mi hermano, y el que va a la iglesia católica, apostólica y romana no? Porque el que va a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús tiene su fe en Cristo Jesús. El otro no. ¿Por qué digo que el otro no? Porque el otro cree o le da más culto a María, a los santos y a Jesús. Incluso hay unas calcomanías que me han tocado ver en los carros que dicen: yo soy católico y confío, dice ahí, en mi arzobispo, en mi sacerdote. Primero dice en el Papa, en mi sacerdote, en el arzobispo, en María y en Jesucristo. Entonces ahí nos dice dónde está su fe. ¿Sí? Entonces, la religión católica, apostólica romana, se puede decir que su doctrina no es cristiana, sino mariana. ¿Por qué? Porque centra su culto alrededor de la Virgen María. ¿Sí? Centra su culto alrededor de la Virgen María. Por eso no son mis hermanos. No. No, pues a los de la iglesia. A los de la iglesia sí, a los demás no. Sí, las cartas de Pablo están escritas a diferentes iglesias, a hermanos de diferentes iglesias. No. Incluso hay, por ejemplo, la epístola de Pedro, por ejemplo, las epístolas de Pedro, que son dos, están escritas a los cristianos en la dispersión. O sea, él está hablando de hermanos cristianos que están en la dispersión, que están dispersos por todas partes. Recordando que en ese tiempo la iglesia se componía principalmente de judíos.
Entonces estaban dispersos, habían sido dispersados, ¿sí? Por el Imperio Romano, estaban por todas partes. Entonces Pedro les escribe a los hermanos en la dispersión a todas las iglesias, ¿sí? Hay una cuestión que se llama, por ejemplo, Hebreos, la epístola universal a los hebreos. ¿A quién está dirigida? A los hebreos, a judíos que estaban siendo maltratados, que estaban siendo, sus derechos estaban siendo menospreciados, no sé cuál es la palabra, estaban sufriendo y estaban pensando en renunciar a la fe. Por eso se cree que Apolos escribe la carta a los hebreos dándoles a entender a todos los que estaban, a los que leyeran su carta, la superioridad, la supremacía del Evangelio y sobre todo de Cristo, para que ellos pudieran soportar y sostenerse en la fe en medio de todas las circunstancias complicadas que tenían que vivir. Entonces se cree que el autor de Hebreos es Apolos por diferentes situaciones. Aquí la pregunta sería, esos pastores, ¿son salvos? ¿Serán salvos? Pues, la mujer que iba detrás de Pablo y Silas, que decía, estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Esa mujer, en ese momento, era salva. Fíjense bien, tenía un espíritu de pitonisa, de adivinación, ¿sí? O sea, estaba endemoniada. Pero ese demonio estaba diciendo a través de ella que esos eran siervos de Dios. Estaba mintiendo. Y decía, y ellos les anuncian el camino de la salvación. ¿Estaba mintiendo? No. Entonces, quiere decir que el diablo puede usar la verdad para engañar. Ahí tenemos que tener cuidado. Miren, una persona, yo siempre lo he dicho así, porque una vez me preguntaban y me comentaban que una persona en el catolicismo quizá pudiera ser salva porque si se arrepientía y entrega su vida a Jesús. Yo le decía, si se arrepiente y entrega su vida a Jesús, tiene que salir de ahí. A fuerzas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a llevar a leer su Biblia y en su Biblia va a encontrar la verdad. Y va a ver que hay cosas ahí que no checan con la verdad. Entonces, el problema, hermanos, es cuando alguien predica la verdad combinada con el error. Y hace una sopa de las dos. Entonces, mientras no salgan de la idolatría, va a pasar. ¿Se acuerdan que predicamos un mensaje sobre Ezequiel hace unos días? Donde decía en la escritura, dice que tienen sus imágenes pintadas en sus cámaras, en sus cuartos. ¿Sí se acuerdan? Sí, en cualquier parte. Pero ahí está más directa, no más clara. Ciertamente, hermanos, en la iglesia cristiana también hay idolatría, y tenemos que tener cuidado, porque se idolatran los cantantes, se idolatran los pastores, se idolatra, no sé, X cosas en la iglesia. Cuidado con eso.
Se idolatran los púlpitos, hermanos. Cuando estuvimos en la sierra, había un púlpito más o menos como ese tamaño. Y estaba, siempre le ponían un mantel encima, porque eran un montón de tablitas mal clavadas, hermanos. Se ponían la Biblia y se ponían en el púlpito así como a bailar la amada ahí. Estaba todo suelto. Porque ese púlpito, hermanos, como bueno, es una historia larga. La puerta no cerraba, la puerta del templo. Entonces cualquiera entraba al templo. Había instrumentos en el templo, los músicos del mundo que había ahí del pueblo usaban los instrumentos de la iglesia para ensayar. Los únicos que se llamaban. Bueno, entraban a ensayar. El púlpito lo aventaron por un barranco hacia atrás del templo. Y un hermano lo reclavó como pudo. Así lo reclavó y le pusieron un mantel para taparlo, para darle un poquito más de sostén con la tela y para que no se vieran las tablas todas feas, todas quebradas. Llega su servilleta, ¿verdad? Allá, y nos regalaron unas tablas y dijimos, ¿qué hacemos con estas tablas? Pues un púlpito. Y cambiamos el púlpito. No que los andaban excomulgando, hermanos, por cambiar el púlpito. Un púlpito que yo lo pinté, le puse laca, le puse un sellador de poliuretano y le puse un barniz de poliuretano encima. Quedó, hermano, usted le ponía la uña así y no entraba la uña. Y nos lo hicieron bonito el púlpito. No, ya me andaban. Es que ese púlpito estaba bendecido y que no sé qué. Idolatramos las cosas, hermanos. A veces para cambiar algo de aquí del altar, para cambiar algo no sé, del mobiliario del templo, a veces la piensa el pastor porque quién sabe cómo vaya a reaccionar la iglesia. Y que ni sepan que hice un cajón de bolear con esas tablas. Entonces, ahí es donde nosotros como pastores debemos de tener cuidado de la enseñanza que les damos. Y ustedes como ovejas tienen que tener cuidado de la enseñanza que reciben. ¿Sí me explico? Es un ganar o un perder. Pero sí es importante que entendamos, hermanos, que la salvación tiene que ver con la fe. Pero, hermanos, necesitamos aprender a adorar a Dios como Dios quiere ser adorado. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a adorar desde lo más profundo de nuestro ser. Dice por ahí una versión antigua, desde nuestros riñones, desde lo más profundo de nosotros, desde nuestras entrañas, pero también dice en verdad. Y la verdad, hermanos, de cómo adorar a Dios la encontramos aquí. Si yo adoro a Dios con todo mi corazón, con toda sinceridad de mis entrañas, pero no lo adoro como dice la Biblia, que debo de adorarlo, Dios no se va a agradar de su adoración. Dios no va a aceptar algo que Él no está pidiendo. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Se quemaron. ¿Por qué? Fíjense bien. ¿Qué es eso de fuego extraño, hermanos? Bueno, vámonos al texto, al pasaje. ¿Qué es el fuego extraño? Bueno, la Biblia dice que tenían que entrar con incensarios. El incensario, el incienso era un polvo que se quemaba. ¿Sí? Bueno, todavía en algunos lugares lo usan, ¿verdad? Que se echan el humo, es lo que huele, es el olor, el humo. Entonces, para que haya humo, tiene que haber fuego, tiene que haber combustión, ¿sí? Entonces, estos dos tremendos entraron con fuego, entraron con el incienso que Dios no les había pedido. Ahora, había ciertos requisitos para poder entrar
al lugar santísimo. Número uno, tenía que ser el sumo sacerdote. Ellos no eran sumos sacerdotes, eran sacerdotes, pero no sumos sacerdotes. Y solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo. ¿Sí? No eran ellos sumos sacerdotes. ¿Sí? Número dos, no podían tomar fuego de cualquier parte. El fuego con el que se quemaba el incienso, hermanos, era fuego del altar del sacrificio, del altar del holocausto. De ahí se tenía que tomar el fuego para poner en el incienso, y luego el incienso era puesto o era quemado en el altar del incienso, un altar que estaba antes de entrar al lugar santísimo. De ahí se tomaba el incienso ardiendo para entrar al lugar santísimo. Entonces había un proceso que estos dos no siguieron. ¿Sí? A partir de ahí, Dios establece que el sacerdote o el sumo sacerdote no puede tomar alcohol, no puede tomar vino antes de entrar al lugar santísimo, ese, para que pueda distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Qué quiere decir? Que estos dos iban pero bien servidos. Entonces, ese fuego que ellos ofrecieron fue un fuego extraño porque no cumplieron con todo el requisito, con todo el protocolo de entrar con el incienso al lugar santísimo, y fueron consumidos por eso. Entonces, mande, Aarón sí, pero podía entrar solamente una vez al año. De hecho, fíjense, era en el día de Yom Kippur, el día del perdón, cuando podía entrar al lugar santísimo. Aarón no pudo ver a sus hijos, no pudo guardar duelo por ellos, porque estaba a punto de llegar el día de Yom Kippur. Él tenía que permanecer sin duelo para poder entrar. No podía estar de luto el sumo sacerdote. Así que los hijos es más, no podían ni siquiera ver los cadáveres de sus hijos. Cuando los sacaron a espaldas de él, para que él no los viera y no se contaminara y pudiera entrar a ofrecer el incienso el día a ofrecer la sangre el día de Yom Kippur. Ok, entonces, dentro del cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función específica y necesaria dentro del cuerpo. Todos y cada uno de los que aquí nos congregamos tenemos una función que cumplir. Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos recibido de parte de Dios ¿cómo se los pongo? Como un sobre sellado, vamos a decirlo así. Un sobre sellado. ¿Sí? En ese sobre sellado están las instrucciones de lo que usted tiene que hacer en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos diga en dónde vamos a ser usados. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y siempre va a haber un sentir en nosotros, algo que podamos hacer. ¿Sí? A lo mejor usted dirá, pues no sé, yo a lo mejor para lo que sirve para barrer, pues para eso, yo sé, para el. Y usted dirá, es que a mí me gustaría a lo mejor tocar un instrumento, pues aprenda. Y hágale la lucha. Si Dios no quiere aquí lo va a poner. Y si no, pues ya va a buscar otra cosa. Pero siempre pidiéndole a Dios, dirígeme, dime qué es lo que yo puedo hacer. A lo mejor yo puedo dirigir un culto, a lo mejor yo puedo dar una clase, a lo mejor yo puedo estar con los niños, a lo mejor yo puedo evangelizar, a lo mejor yo puedo, no sé, X cosas, ser pastor, evangelista, misionero, qué sé yo. Pero hay que pedirle a Dios dirección. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, a veces le pedimos a Dios un don. Señor, yo quiero el don de sanidades. Y yo quiero el don de esto. Y yo quiero el don de aquello. Cuando nuestra petición debiera ser, Señor, dime o enséñame, revélame cuál es el don que tú ya me diste, para que yo te pueda servir en lo que tú quieres que yo te sirva. ¿Sí? Y es sabiduría. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se frustra, porque dice, yo quiero el don de sanidades, y nunca le llega. Yo quiero el don de predicar, Señor, y no puede hacer. Yo recuerdo a un hermano que llegó una vez a una iglesia y como era conocido del pastor, se le dio lugar para que predicara, porque él dijo que estaba estudiando el instituto bíblico.
y se le dé lugar para predicar, llega, pone su Biblia, pone su sermón, lee el pasaje de la Biblia, se queda callado así tantito y le dice, pastor, ayúdeme porque no puedo. No recuerdo si el pastor predicó esa vez, porque sí. Pero a veces queremos ocupar un lugar en el que Dios no quiere que estemos. Y se va a notar. Se va a notar. Pero también se va a notar cuando Dios nos usa en algún lugar, en algo que quiere usarnos, también se va a notar. Dios va a respaldar. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos algo que podemos hacer. Y tenemos que entender que lo que hagamos en la iglesia, lo que hagamos en el cuerpo, tiene un valor. No, a lo mejor no todos podemos estar detrás de un púlpito, pero todo lo que hagamos tiene un valor delante de Dios. ¿Sí? El problema es que a veces entre nosotros como iglesia somos nosotros los que le restamos valor a lo que hacemos o a lo que hacen los demás. ¿Sí? Miren, no sé si sale como ejemplo, pero pregunto, ¿a cuántos les gusta cómo quedó el baño? El de los hombres, el de las mujeres. ¿Sí les gustó cómo quedaron? ¿Sí o no? Pregunto, ¿tiene valor ese trabajo, sí o no? Claro que tiene un valor. ¿Quieren que les diga algo que me dijeron, que me dijo un pastor? Porque le enseñé la foto. Mira, así estaba el baño y así está. ¿Saben qué me dijo ese pastor? Me dijo, ¿cuántos años tiene esa iglesia? Y le dije, como unos 40. Y ¿tú cuántos tienes ahí? Como 5 o 6. Voy a cumplir 6 años en septiembre. Me dijo, qué bueno, dijo, porque era una vergüenza ese baño. A mí me tocó entrar al baño. En una reunión de pastores, la última que fui. Ahí me tocó entrar a ese baño, era una vergüenza. Está completamente diferente. Fíjense, esa persona que no es de la iglesia supo darle valor a ese baño, a ese trabajo. Ahora, los que somos de aquí del templo y se nos ofrece hacer uso del sanitario, nos gusta sentarnos o llegar a ese lugar y verlo limpio, ¿sí o no? ¿Tiene valor ese trabajo, sí o no? Pero por supuesto que tiene un valor, y muy grande. ¿Y a dónde los quiero llevar con este ejemplo? Que a lo mejor se oye feo para muchos. Quiero decirles que los que hacen ese trabajo de tener el baño limpio están haciendo un trabajo de mucho valor para la iglesia. Y tenemos que aprender a valorar ese trabajo, hermano. Somos parte del mismo cuerpo. A veces, como cuerpo que tenemos, no valoramos las partes de nuestro cuerpo hasta que nos faltan. ¿A cuánto se les saca una uña? Y cuando se les cae la uña y luego roza la uña con la sábana, ¿cómo se siente sabroso? ¿Sí o no? Ahí es donde valoramos la uña que se nos cayó y quisiéramos que ya nos saliera, que ya tuviéramos uña nueva. ¿Sí o no? Es cuando valoramos esa uña. Cuando tenemos un yeso en la pierna y andamos con muletas, ¿cómo extrañamos esa pierna? ¿Sí o no? Pero mientras está bien, muchas veces ni la valoramos, ni nos apuramos. Ya la tenemos. Entonces, es importante que entendamos, hermanos, que todo lo que hacemos tiene un valor en la iglesia. Dios nos puso en esta congregación para que hagamos algo en ella. Aunque a nosotros nos parezca muy mínimo, hermanos. Porque de repente he escuchado personas que no, que yo soy bien inútil, yo no sirvo para nada. No, lo que haces en la iglesia tiene un valor para Dios. ¿Me digo? Es que yo no me sirvo para orar, pues ponte a orar. Porque eso que oras tiene un valor importante delante de Dios.
Somos un cuerpo. Y a lo mejor tú estás orando y el otro está predicando. Tú no te ves y el otro sí. Pero delante de Dios tanto valor tiene el que ora como el que predica la palabra. Tanto valor tiene el que hace el aseo del baño como el que predica la palabra. El valor delante de Dios es el mismo porque es el mismo cuerpo. No sé si lo estoy haciendo entender. Es el mismo cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. ¿Sí o no? Todo el cuerpo se duele con él. ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo. Estamos ligados al mismo cuerpo. ¿No les ha pasado que de repente se machucan un dedo y les duele esto por acá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque es el mismo cuerpo. Es el mismo cuerpo. Cuando una parte del cuerpo, por pequeña que sea, se duele, todo el cuerpo se duele con esa parte del cuerpo. Porque somos un cuerpo. Entonces tenemos que entender que dentro de la iglesia todos tenemos una función que cumplir. A lo mejor quisiéramos cumplir una función la que hace aquel. Y a lo mejor diríamos, no lo podría hacer mejor que él o mejor que ella. A lo mejor sí podrías. Pero si no es lo que Dios quiere que hagas, entonces mejor dile a Dios, Señor, ¿en qué te puedo yo servir? Yo quisiera hacer esto, pero quiero que tú me digas. Le confieso una cosa, cuando yo me convertí, yo quería aprender a tocar la guitarra, porque mi sueño era tocar la guitarra en el altar, cantarle a Dios en el altar con la guitarra. Y el Señor me puso a tocar la batería. Aprendí a tocar la batería y no sabía ni jota de guitarra. Hasta que uno de mis hermanos compró una guitarra y la desechó, pues no la empecé a agarrar. Pero mi sueño era la guitarra, ¿sí? Y pregúnteme si sé tocar guitarra, no sé. Ahí le medio muevo, pero no sé tocar guitarra. Me encanta tocar el saxofón, tampoco sé. Le muevo ahí, pero tampoco le sé. Pero ¿qué es lo que sí sé o qué es lo que sí puedo hacer? Enseñar, creo que enseño, creo que puedo dar una clase, creo que puedo predicar. ¿Y sabe qué? Dios me puso a predicar, Dios me llamó a predicar, Dios me llamó al altar. No a la guitarra, no al saxofón, no a la batería, me llamó al púlpito. Mi sueño era la guitarra, pero Dios me llamó al púlpito. Mi deseo era la música, pero Dios me llamó al púlpito. Yo no sé, no soy músico. No soy músico. Pero creo que Dios me usa predicando y enseñando. Entonces, ¿cuál es mi lugar? Mi lugar es aquí. ¿Me explico? Mi lugar es aquí. Y si yo me salgo de aquí para hacer otra cosa, no voy a poder. No voy a saber cómo. O a lo mejor sí, si me preparo, si estudio, si me meto en la escuela de música, a lo mejor sí puedo aprender a tocar la guitarra, pero no va a ser lo que Dios quiere que yo haga. Cada parte tiene su función, cada miembro tiene su lugar. Entonces, estamos aquí para aprender a ser adoradores para la eternidad y nos reunimos en comunión unos con otros con el fin de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y de la muerte eterna a la vida eterna. Para eso nos reunimos aquí, a fin de agradar a aquel que nos llamó para darnos vida y libertad. Entonces, es en este ambiente donde la libertad de adorar a Dios, de expresar nuestra alabanza a Él, sin ningún temor ni vergüenza, es este lugar. Aquí venimos a eso, a adorarle. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted le ha dado por cantar alabanzas en la calle? ¿Sí? Y cuando viene alguien pasando, ¿le sube el volumen o le bajan? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el lugar al que Dios nos llamó para hacer alabanza, adoración a Él, es en su casa. Aquí no corremos el riesgo de que alguien diga, ¡ay, se la puede destrampar! Era cantando alabanzas. Aquí no, aquí podemos levantar las manos
y gritar un gloria a Dios, un aleluya, un amén, que son escasos, pero sí de repente se oye. Este es el lugar para hacerlo, hermano. Aquí usted puede venir y adorar y glorificar y exaltar el nombre del Señor. Ahora, si usted quiere venir a tirarse de panza para arriba, panza para abajo y empezar, pues dice la Biblia que se haga todo decentemente y en orden, pero aquí venimos a adorar a Dios. Y venimos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Porque es el lugar donde Dios nos da esa libertad para hacerlo, de expresar nuestra alabanza sin ningún temor ni vergüenza, porque todos compartimos la fe y todos venimos a lo mismo, a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, es una de las razones de ser de las asambleas de Dios, es ser un cuerpo corporativo en el que el hombre pueda adorar a Dios con total libertad, pero también con todo el conocimiento para hacerlo conforme a lo que Dios quiere y demanda. Preguntas hasta aquí, hermanos. ¿No? ¿Quedó todo muy claro o se quedaron todos de aceite? Safe. Ok, pónganse sobre sus pies, mis hermanos, vamos a orar. Aleluya. Amado Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este estudio y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que lo grabes en nuestro corazón, que seamos hacedores y no solamente predicadores u oidores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que bendigas nuestra reunión de esta tarde, que traigas, Señor, a tus hijos y que podamos alabar y glorificar tu nombre con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos, hermanos, para nuestro culto. Amén.